Muy buenas tardes. Vamos a iniciar un entrañable, seguro y merecido acto de homenaje a la profesora Inmaculada Urzainqui. Y, en primer lugar, debo excusar la asistencia de nuestro rector, que por imperativos inapelables no puede estar hoy aquí, y le represento yo como vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural y, además, como compañera de la Facultad de Filosofía y Letras. El rector ha querido, de todas maneras, estar presente en este acto mediante un vídeo que vamos a proceder a ver y escuchar en este momento. Queridos amigos, queridas amigas, querida Inmaculada, siento mucho no poder acompañaros. Ha surgido un imprevisto familiar y tengo que volver otra vez a Gijón y atender a una de mis hijas. Y no puedo cumplir mi deseo, que es acompañaros y acompañarte a ti en particular, Inmaculada, en este más que merecido homenaje. Yo creo que Inmaculada, que la conocí en mi época de secretario general y luego como vicerrector de coordinación en el mandato de Juan Vázquez, yo creo que Inmaculada significó un avance y un impulso importante en muchos de los proyectos del instituto, que desde luego es uno de nuestros grandes institutos universitarios y que desempeñáis y desarrolláis una labor investigadora y de reflexión importantísima y, si me permitís, creo que especialmente relevante en estos tiempos que corren, que yo creo que nunca ha habido mejor momento para reivindicar la racionalidad y el sentido común de nuestros ilustrados y de la Ilustración y de un siglo XVIII que creo que en buena medida ese pensamiento ilustrado, iluminador, hay que reivindicar en estos tiempos de confusión y redes sociales. Inmaculada, yo me desagrada mucho no poder estar aquí presente contigo, pero sabes que te queremos mucho, sabes que eres una buena amiga, que sigue siendo tu casa porque nunca va a dejar de ser tu casa, porque un universitario nunca deja de ser universitario y tú eres una universitaria de cuerpo entero y sé que nunca vas a dejar de serlo, vas a seguir colaborando con nosotros con esa fuerza, esa potencia, esa capacidad que siempre te ha caracterizado. Os deseo a todos que tengáis un acto estupendo y maravilloso. Os mando un gran abrazo y, en particular, a Inmaculada. Nos esperan todavía muchas aventuras juntos. Un abrazo fuerte y buena celebración. Gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra doña Elena de Lorenzo, que es la actual directora del Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII, que va a contextualizar este acto que se inserta en un ambiciosísimo programa, además, y en la publicación de este libro que ha de servir también de homenaje a Inmaculada. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, me corresponde agradeceros vuestra presencia en mi nombre y en el del Consejo Rector del Instituto Feijóo en este acto que organizamos con motivo de la jubilación como catedrática emérita de Inmaculada Urzainqui. De las razones por las que el Instituto Feijóo ha organizado este homenaje no hay mucho que decir. Son evidentes para todos los que nos habéis querido acompañar hoy aquí. Y, a fin de cuentas, 50 años cumple este año el Centro de Estudios del siglo XVIII y 50 años son exactamente los del tiempo de su trayectoria en nuestro centro. En 1968, José Miguel Caso González, director entonces de la Cátedra Feijóo, propuso a Inmaculada Urzainqui Miqueleiz, entonces alumna de último año de carrera, incorporarse a un proyecto que aún solo existía en su mente: convertir la Cátedra Feijóo, entonces orientada a la impartición de conferencias, en un centro de investigación dedicado al estudio de la España del siglo XVIII, que, dotado de una biblioteca especializada, agrupara a los entonces no tantos dieciochistas para compartir medios y afanes. Todo estaba por hacer, pero ella aceptó y, desde entonces, la alumna aventajada y el Centro de Estudios del siglo XVIII
crecieron a un tiempo a la vera de Caso González, a escasos metros de la estatua de Benito Jerónimo Feijóo, que pensativo presidía la antigua Facultad de Letras de la Universidad de Oviedo. Según recordaba Caso González en 1976, al recordar los inicios del centro, decía: empezamos a pensar que teníamos una misión que cumplir, el vaciado completo de toda la prensa del siglo XVIII, y se concedió una beca a aquella alumna de 1968, beca que le permitió el serio conocimiento que daría lugar a su tesis doctoral. Aquella alumna de 1968, que se acercaba por primera vez al Archivo Histórico Nacional, a la Hemeroteca, a la Biblioteca Nacional, se incorporó como profesora ayudante en el Departamento de Filología Española y comenzó a trabajar en su tesis doctoral. Al tiempo, el CES iba tomando forma, se fundaba la revista, se hacían los primeros congresos y allí hacia ella sus primeras armas, sus primeras comunicaciones, sus primeras reseñas publicadas en la revista. Esos primeros pasos forman parte de alguna manera de todo relato convencional de una carrera universitaria. En su caso, jalonada por el doctorado, la titularidad, la cátedra, ya en 2007, y el emeritazgo. Pero cobran especial significación en el caso de Inmaculada, quien dedicaría buena parte de su vida académica al estudio de la prensa del siglo XVIII y al propio Centro de Estudios del siglo XVIII, del que fue Inmaculada a lo largo de más de 30 años secretaria, desde 1972 hasta 1993, y directora, desde 1993 hasta el año 2006. En la afectuosa carta de 1993, en que Caso González daba a conocer a los miembros del Instituto Feijóo su renuncia y el nombramiento de la nueva directora, recordaba los 20 años de andadura, decía que había habido dificultades, también satisfacciones, sinsabores, y decía él, que era obligado abrir paso a otros ligados a nuestra institución desde el principio, que serán capaces de aportar nuevas ideas y a dar nuevo impulso a nuestros trabajos. El instituto se hallaba consolidado y la nueva directora, a él vinculada desde los inicios, de la que se esperaba nuevo impulso, según Caso González, ya no necesitaba ninguna presentación, porque a decir de él, era bien conocida por los miembros del instituto y en el dieciochismo nacional e internacional. También advertía el director saliente que nada fundamental iba a cambiar si no era para mejorar lo hecho hasta ahora. Y ciertamente tal sucedió. La nueva directora no solo consiguió afianzar el legado, sino también aquel reconocimiento por el que Caso González había peleado con algún que otro sinsabor desde la Ley de Reforma Universitaria del año 83, que el Instituto Feijóo alcanzara el rango de instituto universitario. Se aprobó en 2005 en reconocimiento al esfuerzo de todos los miembros del instituto, sí, y en buena parte gracias a los desvelos y a la constancia de la directora. Y así se aprobó el primer instituto universitario del ámbito de humanidades de la Universidad de Oviedo y el único especializado en el estudio del siglo XVIII en España. Así las cosas, nada os extrañará que el Instituto Feijóo rinda homenaje a Inmaculada Urzainqui con motivo de su jubilación como catedrática emérita, ni que lo haga editando este libro sobre la prensa, que luego os presentaremos, que es el libro de la prensa del siglo XVIII que ella nunca publicó, pero que fue escribiendo a lo largo de medio siglo de incansable quehacer, en que con rigor fue parcelando campos y estudiando concienzudamente diversos periódicos, ensayando enfoques de conjunto y poniendo en juego nuevas perspectivas. Trabajo a trabajo, siempre con cierta modestia, ella titula los artículos, siempre empiezan notas a, de nuevo, sobre, contribución a, aproximación, una rectificación de... Ha permitido en estos trabajos una mejor comprensión de la prensa del siglo XVIII e incluso solucionado algún enigma, como el del texto perdido de la prensatriz salmantina, que localizó en Cáceres en unas vacaciones, dice ella, del verano del año 2002 y que se reedita en este volumen. Y por esto y por todo ello estamos hoy aquí, en reconocimiento, sí, al fructífero esfuerzo de una dieciochista a tiempo completo, cuya aportación ha resultado decisiva para avanzar en el estudio del siglo XVIII español. En reconocimiento también, sí, a una carrera académica coherente, hija del tesón,
hija del método y comprometida con el conocimiento de la Ilustración. Sobre todo, estamos aquí como muestra inmaculada de gratitud hacia quien ha sido esforzada secretaria y directora del Instituto Feijóo. Ante todo, como testimonio de nuestro más profundo afecto hacia quien ha sabido ser maestra, sí, nuestra, pero también en cordialidad, en constancia, en entusiasmo y en convicción. Y, como a fin de cuentas somos 18istas, también estamos aquí para hacerte una pública demostración de júbilo. Y aquí no celebramos coronaciones, no celebramos desposorios de ningún infante ni nombramiento de ministro alguno. Es júbilo, sencillamente, Inmaculada, por todo el tiempo compartido y por lo que está por venir. Gracias. Muchas gracias, doctora de Lorenzo. Y a continuación le cedemos el uso de la palabra a la directora del Departamento de Filología Española, la doctora Serafina García García, que se va a dirigir a la Asamblea desde el atril. Buenas tardes, señora vicerrectora, señor decano, profesores de dentro y fuera de la Universidad de Oviedo, estudiantes, público en general, querida Inma. Tú sabes, conoces el inmenso placer que supone para mí estar aquí en tu homenaje, pospuesto 2 años por la ahora declinante pandemia, pero que todavía ha tenido tiempo de jugarte una mala pasada. Siempre me has honrado con tu amistad y cariño y yo lo recibí como un privilegio. ¿Qué puedo decir como directora del departamento de una profesora que ha estado siempre presente desde que me incorporé a la universidad como becaria a mediados de los 80? Pues que siempre has estado ahí, formando parte activa y relevante de la vida departamental, dándole lustre y prestigio a través de tu grandísimo trabajo en el Instituto Feijóo, con congresos y publicaciones, además de tu labor docente. Tus méritos académicos y profesionales han sido puestos y serán puestos de relieve aquí por todos tus compañeros, amigos y profesores que te acompañan hoy en este solemne homenaje. Y yo no voy a insistir en ello. Yo quiero traer hoy aquí, como una pieza más del puzzle que contribuirá a mostrarte como profesora insigne de la Universidad de Oviedo, historias, actividades que hemos compartido, pero que son al mismo tiempo muestra de tu gran compromiso como docente e investigadora y también como persona cercana y leal a tus amigos. Primero fue Cuba, en 1995, a donde fuimos como docentes en un programa de máster, maestría, dicen ellos, para profesores de la Universidad Politécnica de Cienfuegos. Allí iniciamos un camino conjunto como compañeras de estancia que proseguimos en Venezuela. Yo no estaba en ese momento, pero me habría gustado. Fue cuando tú y otros compañeros tuvisteis el privilegio de ser recibidos en el Palacio de la Revolución por el vicepresidente del Gobierno, el mismísimo Gallego Fernández, que por cierto era asturiano, y que lo hizo como muestra de agradecimiento por el trabajo realizado. Pero me detendré en la estancia en Venezuela, puesto que sus efectos se prolongaron durante una década. Se trata del programa de doctorado en colaboración con la Universidad de Oriente que se inició en 1997. Hace ya tantos años que aquel país que conocimos se parece muy poco al actual si nos guiamos por las noticias tanto de la prensa como de las más cercanas y vitales de nuestros amigos y conocidos que sufren las consecuencias de la deriva desastrosa de su país. Aquel gran reto que puso en marcha el entonces director del departamento, José Luis Roca,
y continuó José Antonio Martínez en colaboración con el vicerrectorado de nuestra universidad, consistió en ofrecer los cursos de doctorado in situ a profesores de la Universidad de Oriente, con sede en Isla Margarita, lo cual provocó no pocas chanzas y desconfianza de algunos por lo estratégico del lugar. Y después de los cursos, la mayoría de los alumnos, profesores de aquella universidad, continuaron el trabajo de tesis doctoral hasta concluirla pasados algunos años. Algunos vinieron aquí a defenderla y otros esperaron a una nueva remesa de profesores de Oviedo, de Santiago de Compostela, de Las Palmas, para hacer el acto de defensa en su tierra. Tú fuiste la directora de varias tesis de aquellos profesores, Nancy, José Pérez, Juan Guerrero, y contribuiste en ese momento a su promoción. Fue aquella una gran empresa de colaboración con la AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Todos los que estuvimos allí estamos orgullosos y agradecidos de haber podido participar en una actividad con mucho de académico y un poco de solidaridad. De ella nos quedan recuerdos imborrables. De la parte académica, los cursos impartidos a una veintena de profesores ávidos de conocimiento y que pensaban que formarse con un doctorado era la mejor forma de servir a los estudiantes y a su país. La parte festiva, que también la hubo, fueron los múltiples momentos de reunión con aquellos alumnos profesores, incluida la comida iniciática en la isla desierta de Cubagua, y el recorrido, fuera de parámetros, por la gran sabana en un Toyota 4x4 que nos alquiló el rectorado como gratificación por nuestro trabajo. El horizonte de este lugar mágico y salvaje, interrumpido por aquellos paralelepípedos gigantes, llamados tepuis o tepuyes, me marcó y nos marcó para siempre. Siempre íbamos juntas, compartíamos habitación y confidencias. Y supongo que aún te durará en la memoria aquella noche en Urullén, en la ribera del río Aponguao, que estábamos reunidos todos en círculo al lado de las chozas o churuatas y de la que yo solo tengo vagos recuerdos. De aquella obra hoy permanece poco, salvo el afecto y la amistad en la distancia con algunos profesores. La isla Margarita ha desaparecido de los lugares idílicos de turismo que promocionaba el Corte Inglés. La sede de la universidad fue quemada porque la rectora no se avenía con los chavistas y lo único que queda son un montón de profesores doctores ya jubilados y depauperados al máximo. Pero supongo que todos conservan en su memoria los días felices de aprendizaje y superación en materias de lengua y literatura. Quiero traer este recuerdo hoy aquí porque tú, Inma, junto con otros muchos compañeros del departamento, contribuiste a aquel gran logro. Es la historia pequeña, pero muy meritoria de la Universidad de Oviedo, de la que has formado parte. Muchas gracias, por tanto, por todo. Muchas gracias, doctora García. Y a continuación le cedo el uso de la palabra al decano de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida facultad, el doctor José Antonio Gómez. Señora vicerrectora, autoridades, compañeros, compañeras, estudiantes, señoras y señores, Inmaculada.
Entre los muchos placeres que le caben a un decano, el de reconocer en público el trabajo de un compañero, hoy de la profesora Inmaculada Urzainqui, es uno de los más gratos. Y más que por el hecho en sí de compartir con ella este momento, importante, muy importante en su trayectoria académica, sin duda, por poner voz al silencio que habitualmente acompaña a esta, que suele llevarse por delante los mejores años de nuestra vida. Por ello, agradezco mucho el empeño que la organización del Congreso Internacional en el que se inserta este homenaje a la doctora Urzainqui puso en que interviniera en él para así poder sumar yo una breve nota, muy breve, de respeto y admiración hacia una de nuestras más brillantes dieciochistas. Imposible hallar una mejor ocasión que esta dedicada al libro, ese amigo que durante tantos siglos ha entregado sabiduría y cultura a los hombres. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, escribió Borges. Gracias, Inmaculada, por tu rica actividad investigadora y por haberte pasado en este laboratorio de libros buena parte de tu vida, a disposición de quien desee sentar sus ojos en las innumerables páginas que has escrito. Gracias por tu labor docente, sembrada en la mirada curiosa de generaciones de estudiantes en los que has sabido encender la llama de las humanidades. Y gracias por tu labor gestora al frente del IFES 18 en tiempos de vacas flojas, porque estos son casi todos, sobre todo aquí en la universidad, como bien saben quienes la gobiernan, en donde hay muy pocas vacas gordas. Despacio es la mejor forma de hacer las cosas que han de durar, dicen que dijo José Martí, y su trabajo, tu trabajo, el que has hecho y el mucho que te queda por hacer, está llamado a ello. El tiempo, Dios poderoso y cruel, que todo lo lleva por delante, acabará con él como con las inscripciones del pavimento de nuestras viejas catedrales, borradas por el paso de la gente. Pero la huella que tú has dejado es profunda y no le será nada fácil acabar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, querido decano. A continuación, tiene el uso de la palabra Joaquín Álvarez Barrientos, presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Doctor Barrientos. Muchas gracias, señora vicerrectora, autoridades, amigos, colegas, amigos, Inmaculada, enmascarada Inmaculada. Creo que voy a repetir algunas cosas de las que ya se han dicho, pero me parece que va a ser inevitable. Cuando Elena me comentó que íbamos a hacer un homenaje, me sentí muy orgulloso y encantado de que me hablara, me pidiera, me sugiriera participar. Y enseguida empecé a pensar, ¿cuándo yo te conocí? ¿Cuándo nos conocimos? Porque tengo la impresión de que nos conocemos de toda la vida. Primero porque te empecé a leer muy pronto y después porque ya, en efecto, nos conocimos personalmente. No recuerdo si fue en el congreso que organizamos con Francisco Aguilar Piñal sobre prensa en el Consejo, quizá en 1990, después. Es verdad que después tuvimos una magnífica visita al Centro de Estudios del siglo XVIII, porque Aguilar Piñal, que entonces estaba formando un grupo de estudios del siglo XVIII en el Consejo, y Caso González, el director de ese centro aquí en Oviedo, eran muy amigos y querían hermanar los dos grupos. De modo que vinimos, conocimos el instituto cuando estaba todavía a las espaldas, ¿no?, de Feijóo, de la estatua de Feijóo. Comimos en Cudillero, maravillosamente. Y creo que de ahí nace toda esta
a esta gran amistad contigo y esta admiración que tenemos todos, porque si estamos aquí no es desde luego o no es solo por tu aportación al siglo XVIII, que es fundamental, es también y mucho por cómo eres tú, por tu empatía, por tu amistad, por el cariño que muestras siempre. De modo que me sentí, como digo, encantado de participar en este homenaje, porque nos has ganado a todos la amistad y la admiración. Se ha hablado hace un momento de que esto es una pública demostración. Yo también lo tengo aquí escrito, porque quería citar unas palabras que son estas que tú dijiste en un momento similar a este, cuando se hizo un homenaje a Caso González en 1992. Y tú en ese momento, en esa ocasión, hablaste con cariño, con afecto, con reconocimiento, como estamos haciendo nosotros ahora, hablaste de él y lo llamaste de esa manera. Es una pública demostración. Creo que es lo que estamos haciendo aquí todos, una pública demostración. Con esto reconocemos tu trabajo, evidentemente, tu trabajo que es ejemplar, que es simbólico de cómo hay que trabajar. Te lo he dicho muchas veces, a mí me gustaría hacerlo como lo haces tú, con esa claridad expositiva, con ese detalle hasta el final. El otro día me acordaba de a veces que nos escribes o nos llamas porque quieres saber si nosotros sabemos, y si tú no sabes tú, nosotros tampoco, cuál es esa alusión de no sé qué texto de Feijóo que estás intentando llegar hasta el final y que sepamos, que nos lo aclares, ¿no? En fin, creo que has sido desde luego una promotora, naturalmente, con el Instituto de Oviedo, pero también has sido una pionera en muchos temas de investigación. Por supuesto, la prensa, de lo que no voy a hablar porque se va a hablar después, del humor, de la mujer. Y quiero pararme 2 segundos, o quizá 1 segundo solo, sobre algunos trabajos tuyos que a mí me han interesado especialmente por mis propios intereses, por mis propios vicios, ¿no? Como cuando yo creo que fue el primero, o uno de los primeros trabajos que tú escribiste, publicaste sobre el concepto, la idea de historia literaria y después sobre el significado de la palabra literatura en el siglo XVIII. 2 asuntos de enorme trascendencia por lo que tiene que ver después para ayudarnos a entender la cultura de esa época y, desde luego, la estructura institucional borbónica. Son 2, 3, 4 trabajos no primerizos, pero sí pioneros que dan cuenta también de el amplio espectro en el que te has movido. Titulaste un libro reciente, citando a otro de tus últimos novios, a Feijóo, con razón y con experiencia. Y yo creo que tú has trabajado con razón, con experiencia, pero también con esto, con empatía, con cercanía, con una gran implicación con lo que haces. De modo que me parece que ese compromiso es ejemplar y deberíamos tenerlo como uno de los elementos fundamentales de nuestra propia actividad. Ese compromiso con el siglo, ese compromiso con el trabajo bien hecho, que en tu caso es más que evidente. Y por eso se te ofrece este homenaje. Pero es que además nosotros, desde la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, en 2020 también te quisimos homenajear y te elegimos como maestra de dieciochistas. Llegó la pandemia y hemos tenido que aplazarlo durante bastante tiempo. Esperamos, confiemos, toquemos madera, que podamos llevar a cabo ese homenaje dentro de unos meses, en octubre, en la Universidad de La Laguna, y además de aquí, tengas el reconocimiento de una institución en la que tú estuviste desde el principio, porque, si no recuerdo mal, la sociedad se fundó en 1990 y Inmaculada fue vocal de la Junta Directiva durante varios años, no sé si hasta 2000 o 2004, no recuerdo ahora. Por eso también me gusta estar aquí hoy y ahora, porque
mi último acto, antes de pasar los trastos al próximo presidente de la sociedad, a Fernando, mi último acto como presidente de la sociedad es participar en este merecido y deseado y admirado homenaje hacia ti. De modo que, ya termino con esto, Inmaculada, si no existieras habría que inventarte. Muchas gracias, presidente. Y ahora vamos a ceder el uso de la palabra a Fernando Durán, vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Adelante, doctor Durán. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me han concedido un gran honor hablando hoy aquí, en este homenaje, y me han pedido que hable de las aportaciones de Inmaculada Urzainqui a los estudios sobre la prensa dieciochesca, seguramente porque yo soy otro de los muchos seguidores de Inmaculada en los estudios sobre la prensa de este periodo, y en Cádiz hemos desarrollado bastantes trabajos que creo que nos permiten valorarlo, ¿no? A lo mejor no era necesario que hablase sobre este tema, quizás solo sea necesario ver el libro que tenemos aquí, este impresionante volumen que ustedes ven de frente, no ven el grosor, pero son más de 900 páginas que creo que hablan por sí solas, que saltan a la vista y saltan al entendimiento igualmente, y que materializan los resultados de una carrera fecunda que hay que encuadrar, y voy a hablar sobre todo como dieciochista, en lo que seguramente es la época más determinante de los estudios españoles sobre el siglo XVIII. Inmaculada Urzainqui, sin lugar a dudas, es una de esas fundadoras del moderno dieciochismo español, de todas esas promociones de estudiosos, de verdaderos titanes que desde finales de los años 60, finales de los años 90, por así encuadrarlo, del pasado siglo, pusieron las bases de una excepcional renovación del campo de estudios y que lucharon contra prejuicios, incomprensiones y desdenes hacia el siglo XVIII en una historia literal y cultural que estaba dominada, y no nos engañemos, sigue dominada por otros periodos cronológicos, por otros gustos y por una concepción de la literatura e incluso de la vida misma que, nos guste o no, sigue todavía hoy anclada con firmeza en la cosmovisión del romanticismo y que es apenas capaz de apreciar los valores que presiden el siglo de las luces. Los dieciochistas somos resistencia. En buena medida somos unos resistentes, un reducto, y creo que maestros como Inmaculada Urzainqui han sido nuestros referentes, nuestros adelantados en una frontera siempre muy hostil, rodeados de siglodoristas y románticos que nos atacan por todos los frentes, ¿no? Hace algún tiempo, preparando un estudio sobre el tomo dedicado al siglo XVIII de la historia de la literatura española de Juan Luis Albor, que recuerdo se publicó en 1972, me vinieron a la cabeza algunas reflexiones sobre este encargo que se me ha hecho hoy aquí, que me ha llevado a este atril. Leyendo esa historia literaria que está escrita justo en el momento en el que esa revolución del dieciochismo está a medio empezar o está sin concluir, en tránsito, uno valora mucho mejor el camino recorrido y valora, creo, también mucho mejor el mérito de Inmaculada al recorrerlo y al abrirnos la senda a los que hemos venido detrás. En el volumen de Albor destaca como un punto fuerte el espacio y la consideración que se otorga al periodismo del XVIII, pero en poderoso contraste con el hecho de que en esos primeros años de los 70 prácticamente aún no había estudios y eso limita muchísimo los resultados. Es decir, el libro de Albor es qué importante es el periodismo y qué poco puedo decir de él, ¿no? Uno mira las páginas que le dedica a la prensa y observa que sus fuentes básicas, de hecho casi las únicas, son los libros de Enciso sobre Nifo, de Eulogio Varela sobre la Gaceta, de Teófanes Ejido sobre el Duende Crítico, que desconoce, por ejemplo, de forma absoluta el concepto de periódico espectador, tipo espectador, que el censor solo se usa para analizar su contenido preliberal, según lo había estudiado Antonio Elorza, ignorando por completo su dimensión literaria creativa. Hay un mérito indiscutible en las decenas de páginas que se dedican al Diario de los Literatos de España, porque, aunque sigue
la senda de algunos autores ya muy antiguos, como Menéndez Pelayo, el Marqués de Balmar, es una elaboración propia, cosa rara en una historia literaria. Lo que hoy llama la atención no es la importancia que concede a lo poquísimo que conoce de la prensa del 18, sino el casi absoluto desierto bibliográfico y documental con el que se contaba en ese momento para siquiera intentar comprender a fondo uno de los fenómenos más determinantes de la cultura, la sociedad y la literatura del 18. Yo creo que eso permite enjuiciar con mucha más perspectiva la importancia del trabajo emprendido por Inmaculada Urzainqui para su tesis doctoral, con una materia que es esencialmente la que define su perfil investigador con más centralidad. En aquella época todavía no estaba ni el libro de Guinart, que luego vino después, era una frontera de verdad, ¿no? Yo creo que eso también, y aprovecho que hay aquí mucha gente joven que han venido al Congreso, es lo que debería ser siempre una tesis doctoral. Una expedición arriesgada en un territorio desconocido que hay que cartografiar. Y, bueno, a veces hoy día esa ambición se olvida y los riesgos que se toman son menores. En fin, las necesidades profesionales, las exigencias del sistema, ya sabemos cuáles son. Inmaculada Urzainqui se internó en las zonas inexploradas del mapa y nos fue llenando grandes partes de ese mapa vacío con mucho esfuerzo y determinación. Y para valorar su mérito hay que trasladarse a unas formas de acceso al documento y de trabajo material que seguramente a los investigadores actuales les resultan marcianos, ¿no? Y completamente imposibles de creer. Los jóvenes que están aquí hoy presentes, a los que les está encomendado recorrer las siguientes etapas de estas sendas investigadoras, que esto es una carrera de relevos, no nos olvidemos, apenas se podrán hacer la idea de cómo era el trabajo científico sobre humanidades y concretamente sobre prensa en aquellos tiempos en los que no había instrumentos informáticos. No saben ustedes lo que era la Biblioteca Nacional, no saben ustedes lo que eran las hemerotecas y lo difícil que era saber los números que había de un periódico en cualquier sitio. Y yo que todavía iba a la Biblioteca Nacional en aquellos años, primeros años de mi carrera, cuando no se había digitalizado, microfilmado, perdón, la prensa, hacía falta un carrito. Cuando yo consultaba diarios ya de bien entrado el 19, hacía falta un carrito para que te cargasen los tomos y tenías que consultarlos de pie en un pupitre donde no cabían y quemándote la vista, ¿no? Eso era el menor de los problemas, porque por lo menos tenías el libro ahí, ¿no? Bien. Eso lo digo porque puede parecer una tesis sobre la prensa, ¿no? Una tesis sobre la prensa, tela, ¿no? Sus trabajos sobre esta materia son muchos, no voy a abundar en ellos apenas. El libro Periodismo e Ilustración en Manuel Rubín de Celis, de 1983, y toda una serie de estudios complementarios acerca de este destacado actor de la prensa dieciochesca. Tiene artículos sobre cabeceras concretas, como el Apologista Universal, el Memorial Literario, el Censor, la Pensatriz Salmantina, el Regañón General, sobre anuncios y reseñas de las traducciones del inglés en los periódicos, sobre fuentes foráneas, sobre las formas de autocreación autobiográfica en la prensa, y la síntesis, esa que hemos leído todos, y que seguimos citando como referencia básica, un nuevo instrumento cultural, la prensa periódica, que se publicó en aquel volumen La República de las Letras en la España del siglo XVIII, de 1995. Trabajo sobre la crítica teatral y literaria periodística, sobre el periodismo como forma del ensayo, sobre la aportación asturiana a la prensa del XVIII, sobre el espacio femenino en ese territorio de los papeles periódicos, sobre el modelo de los espectadores, actitudes ante la prensa de Feijóo, de Jovellanos, sobre la incipiente defensa de la libertad de imprenta a finales de siglo, etc. Bien. Hasta 33 de esos trabajos se podrán ver en el libro, del que se hablará ahora un poquito más extensamente. Así que no quiero agotar la lista, que es larga y fecunda. Lo que quiero subrayar es que, aunque su tesis doctoral como tal no llegó a publicarse, los resultados obtenidos con ella, o mejor dicho, iniciados con ella, han llegado al público con una enorme generosidad y han servido en gran medida para estructurar el campo de estudios, para permitir que otros nos podamos mover con él, por él con una referencia clara, que en definitiva es a lo que aspiran las investigaciones de base, las que quedan. Me interesa sobre todo destacar la concepción metodológica que expresan estas publicaciones, porque la prensa, quizá más la del 18 que la de otras épocas, es un tema muy difícil de manejar y muy difícil de conceptualizar. La prensa es a la vez autoría individual y colectiva, es participación y es repetición, es una pieza unitaria en una red transnacional, es continente y contenido. Así que puede y debe abordarse desde múltiples puntos de vista. Los trabajos de Inmaculada Urzainqui muestran todas estas facetas, proponen estudios sobre individualidades y sobre publicaciones, pero también sobre contenidos sectoriales, sobre transferencias textuales, sobre utilidades funcionales, que el periódico siempre las tiene, elementos transversales.
sin desdeñar sobre todo el aspecto que creo que es más relevante en sus estudios, que es el central, la indagación sobre la poética propia de la prensa. La prensa, aparte de todo eso, es un lenguaje, es un estilo, es una forma de comunicar propia, que no es el del ensayo, que no es el de otros géneros, que no es el de los contenidos, que es específico. Hay una serie de estilos, de discursos autoriales, de lenguajes creativos que definen la forma de escribir periódicos y que van sentando las bases en el 18 de un género nuevo y de una manera diferenciada de comunicarse con el público, de transmitir no solo funcionalidades prácticas, sino también visiones del mundo y debates críticos que me permitirán decir que si no es lo que más falta nos hace ahora, en el momento en que la prensa está siendo destruida, que el periodismo está siendo deconstruido y volviendo casi a los orígenes, bueno, es lo que más falta nos hace, como decía. Bueno, no quiero tampoco terminar sin aludir a aspectos más personales. Yo sí me acuerdo de cuando conocí a Inmaculada, ella quizá no. Ella vino a la tesis de Francisco Bravo Liñán, una de esas tesis antiguas que tenían, ya no recuerdo ni el número de tomos, creo que eran como 14, sobre la prensa, sobre la poesía en la prensa del Cádiz de las Cortes y periodos, digamos, aledaños. Y yo estaba todavía en ese momento, acababa de terminar la tesina, que en esa época hacíamos tesina. Y era yo becario de investigación y ahí fuimos un sábado inhóspito a la facultad, porque no había nadie, ¿no?, a esa tesis doctoral, y ahí mi director, Alberto González Troyano, me presentó a Inmaculada. Y desde entonces, bueno, que nos hemos visto muchas veces a lo largo del tiempo. Y este es el homenaje que se hace a una profesora que es sabia, y al final leemos a los sabios y tal, pero los homenajes se los hacemos a los amigos, se los hacemos a la gente buena. Y yo creo que Inmaculada es una persona realmente entrañable, y yo siempre me acordaré de ella tomándonos una copita en el O'Connell y cantando a media voz boleros, rodeada de todos los becarios y de todos los doctorandos del grupo de Cádiz que laboran, porque ella se acercaba, les preguntaba qué hacía, cuál es tu tesis, les daba consejos y nos trataba a todos con un enorme cariño. Y yo creo que esos aspectos personales son los que al final más cuentan. Bien, concluyo. Este homenaje es más que merecido. Inmaculada Urzainqui ha sido, con toda justicia, ya lo decía Joaquín, reconocida por la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII con el único y el humilde título que los colegas otorgamos, que es el de Maestra del XVIII. Muchísimas gracias por todo, Inmaculada. Muchas gracias, vicepresidente. Y a continuación cedemos la palabra a Pedro Álvarez de Miranda, miembro de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Doctor Álvarez de Miranda. Señora vicerrectora, señor decano, señora directora del departamento, señora directora del Instituto Feijóo, queridísima Inmaculada. Estoy encantado de participar en este acto y resulta que, por lo menos de los intervinientes, soy el que conoce a Inmaculada desde hace más tiempo. Malgré moi. Exactamente desde 1976, yo tenía 23 años, y vine a Oviedo de puro mirón de aprendiz, arrastrado por una muy querida profesora de la Universidad Complutense y muy amiga de mi familia, la profesora Elena Catena. Junto con su marido vinimos en coche. Yo venía en plan absolutamente pardillo. Bueno, yo estaba empezando una tesina sobre el léxico de Feijóo y de golpe, pues aquello fue una inmersión en un mundo que en cierto modo pues se convirtió en mi mundo, ¿no? Pero debo reconocer que tengo pocos recuerdos de aquel congreso tan temprano para mí, aunque sí que, bueno, pues empecé a saber quién era René Andioc, y quién era José Caso, y quién era François Lopez, y quién era Guy Mercadier, en fin, toda la plana mayor del dieciochismo francés, y bueno, pues fue verdaderamente impresionante. Pero tengo más recuerdos de otro congreso, 3 años después, sobre la época de Fernando VI.
Fue un congreso en el que a don José Caso se le ocurrió una idea un poco peculiar y fue la de que hubiera unos ponentes y unos contraponentes. He tenido que mirar, pero porque no recordaba exactamente quiénes eran los 4 jóvenes que hicieron una ponencia sobre el mercado editorial, sobre la producción de libros en el reinado de Fernando VI. Recordaba que 2 de ellos eran Álvaro e Inma, y los otros 2 eran Jesús Menéndez Peláez y Juan Fernández Gómez. Y el contraponente fue François López, que estuvo un poco duro con vosotros, estuvo un poco duro. La verdad es que yo estaba aterrado diciendo, pobrecillos. Bueno, François López era François López y no se sabía muy bien qué tenía que hacer el contraponente. Era un poco como aquellas trincas de las viejas oposiciones que dicen. Y estuvo un poquito duro, François. Pero os defendisteis muy bien, os defendisteis con bravura y no os dejasteis amilanar por el ilustre hispanista. En fin, aquello fue, pues, ahí sí recuerdo haber trabado por vez primera amistad con Inma y haberme, bueno, pues quedado fascinado con el mundo de posibilidades de investigación que nos abría el centro de Oviedo. Desde Madrid todos nos sentíamos, pues, un poco de la casa y fue, bueno, pues la segunda de las muchas ocasiones que con muchísimo gusto vine después a Oviedo. Y no voy a seguir contándolas todas porque ahora el resumen de tantos años de trabajo de Inmaculada, de su dirección del instituto, de su impresionante trayectoria investigadora, de la satisfacción que creo que nos produce a todos el que estemos ya aquí, de cierto modo, bueno, está presente el recuerdo de don José Caso, de don Francisco Aguilar Piñal, de todos esos maestros hispanistas franceses, desgraciadamente desaparecidos, pero tenemos, bueno, como mínimo tres generaciones de 18istas y eso es muy buena señal, y las que vengan después, porque también hay jóvenes, por debajo de la actual directora también hay jóvenes brillantísimos. Eso yo creo que está estupendamente bien. Y lo que me ha dejado absolutamente pasmado son las 900 páginas. Las 900 páginas de este libro, porque, bueno, sabíamos que habías publicado muchísimas cosas, pero yo nunca las había visto. En fin, claro, ninguno las habíamos visto reunidas en un tomo de 900 páginas. Estos libros recopilatorios son extraordinariamente útiles porque yo no sé si les pasará a ustedes, pero yo digo, bueno, ¿dónde tendré yo la fotocopia de esto? ¿No? O sea, es que es una locura ya encontrar en casa fotocopias. Entonces, tener los tropecientos artículos de Inmaculada en este volumen de TREA es fantástico. Como ha dicho Fernando, creo, además, hasta te has ocupado de cuestiones léxicas que sabes que tanto me gustan y me interesan, el concepto de historia literaria, o un artículo que he tenido que mirar ahora en el móvil a ver si está recogido, y sí está recogido, sobre la palabra personalidades, que fue para mí un descubrimiento, ¿no? Personalidades se utilizó en el siglo XVIII con un sentido negativo, como ataques personales, ¿no? Como invectivas personales. Eso para mí fue un hallazgo tuyo que me pareció interesantísimo. En fin, queridísima Inma, tenemos todavía mucho trabajo por delante, tenemos que terminar la edición de Feijóo. Yo he colaborado en esa edición mucho menos de lo que hubiera querido y me habéis tenido que tirar de las orejas desde aquí. Pero bueno, hacemos la edición en línea. Yo solamente aporto algunas pequeñas notitas léxicas cuando me lo requerís. Y ya sabes que, bueno, pues que somos casi de la misma generación y que estamos ya en la generación de los mayores. Pero creo que nuestros maestros, bueno, pues estarán medianamente satisfechos de lo que hemos hecho después de ellos y bueno, pues que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Feliz jubilación y fecunda jubilación. Le cedemos ahora el uso de la palabra a don Eduardo San José Vázquez, investigador del Instituto Feijóo,
que va a ser el encargado de presentar el libro de homenaje a nuestra querida Inmaculada. Autoridades académicas, estimados colegas, amigos todos, querida Inmaculada, buenas tardes. Me ha tocado ocupar un lugar en esta nómina de autoridades y personalidades académicas de una forma un tanto inmerecida, en mi condición de editor o de coeditor, junto a María Fernández Abril, del libro de Inmaculada Urzainqui, La República de la Prensa, periódicos y periodistas en la España del siglo XVIII, que es otro de los elementos que componen el homenaje que hoy tributamos a su autora. Agradezco al Instituto Feijóo, a su directora, Elena de Lorenzo, que me confiara este proyecto, que es del Instituto, pero que será siempre para mí uno de los más queridos de los que he hecho o vaya a hacer en el futuro. El libro es una recopilación de los principales estudios sobre la prensa española del 700, escritos por quien ha sido una de las pioneras en un campo que hoy cuenta ya con especialistas propios y una larga bibliografía, pero que no era así cuando los primeros textos de este libro vieron la luz allá por 1983. Reunir aquí estos 33 estudios dispersos es un obsequio de sus compañeros y discípulos a Inmaculada Urzainqui, y fue un secreto hasta que los editores vimos oportuno coordinarnos, como debe ser, con la autora para ajustar la edición más oportuna de sus propios escritos. En sus más de 900 páginas podría caber muy bien toda una vida académica, y es verdad, pero no es toda la verdad, porque podríamos haber hecho como este otros 3 libros posibles con el resto de pasiones investigadoras de su autora. La obra de Benito Jerónimo Feijóo, la mujer escritora en la España del XVIII y las preceptivas literarias de la época. Pero reunir sus estudios sobre la prensa dieciochesca es un regreso a los inicios de la trayectoria investigadora de Inmaculada Urzainqui, quien en 1985 se doctoraba con la tesis Ideas dramáticas y crítica teatral en un periódico ilustrado, El Memorial Literario, 1784 a 1808, dirigida por el maestro de dieciochistas José Miguel Caso González. Más allá del homenaje que expresamente es esta recopilación, el libro aspira a ser útil en una doble dirección, porque pone sobre la mesa todo un cuerpo de doctrina científica y porque a la vez permite perfilar la historiografía y el recorrido del propio campo de especialización. Hemos estructurado el conjunto de modo que ese relato de la propia disciplina se haga más evidente, desde unos textos tempranos en que eran necesarias las visiones panorámicas que subrayaban la relativamente novedosa curiosidad por este objeto de estudio, hasta trabajos donde las primeras dificultades y desafíos se muestran ya vencidos y avanzan hacia la particularización y el detalle. El libro discurre, pues, de lo general a lo particular, no solo porque así lo hemos querido, sino porque así sucedieron generalmente las cosas. Esto depara 5 apartados que en su mismo orden son panoramas de la prensa en el XVIII español, prensa de opinión y crítica, Los Espectadores, dedicado al subgénero periodístico inspirado en el popular Spectator inglés, un nuevo espacio para la crítica literaria, Mujer y Prensa, y algunos nombres propios, ordenados estos por un criterio cronológico que acota la centuria entre Feijóo y Jovellanos, con figuras como el padre Isla, Ventura Ferrer, Irene de Navia y Bellet o Manuel Rubín de Celis. La autora ha revisado el resultado y ha insertado algunas, muy pocas, matizaciones o actualizaciones necesarias que van a quedar siempre claras. Pero los textos se demuestran vigentes, no por falta de relevo o interés renovado por estos temas, y estamos seguros de que el volumen se convertirá en una referencia sobre el tema. Bien, por último, y aparte, se me permitirá una nota personal aprovechando la inmerecida circunstancia. Me dejarás, Inmaculada, hacer para el caso un breve remedo feijoniano, con todo respeto y salvo mejor opinión, etc. Las leyes generales de la óptica, y aquí el padre maestro citaría a Villette, a Kircher, a Newton,
establecen que en la observación de los objetos animados o inanimados, estos aumenten su tamaño a proporción de la cercanía del observador, de manera que lo lejano aparezca pequeño y grande lo próximo. Lo inverso sucede, sin embargo, en la contemplación de las relaciones humanas, donde quien de lejos parecía grande se demuestra más pequeño y a veces minutísimo en la cercanía. Ello con la excepción sola de dos muy particulares objetos, el amigo y el maestro, la maestra y la amiga, que conservan o acrecen su tamaño al paso de la cercanía y del tiempo. Me han precedido voces mucho más autorizadas que la mía para referir tus méritos y hacer tu semblanza, y no lo haré. Pero mi autoridad ahora es la experiencia de las miles de horas pasadas junto a ti, casi nunca fáciles o llevaderas, sino de trabajo, dificultades, dudas, incomprensiones, discrepancias, fatiga. Solo puedo decir, y no encuentro mejor elogio porque no lo es, sino una confesión, que si después de todo este tiempo juntos a una distancia tan humana y llegado este mismo momento para mí, no digo el del homenaje, sino el de la jubilación definitiva, si llegada esta hora alguien piensa de mí como yo pienso de ti, todo habrá merecido la pena. Sé que sienten igual el resto de quienes compartimos tareas, por ejemplo, en las obras completas de Feijóo, y si ellos me lo permiten, es su voz también la que me gustaría traer aquí para decirte gracias, Inmaculada. Pues, querida Inmaculada, haciéndonos cargo de la emoción que puedes sentir en este momento, te cedemos el uso de la palabra en este día de tu homenaje. Muchísimas gracias, querida vicerrectora, queridas autoridades, queridos amigos. Está claro que hoy no cabe eso que nuestros clásicos llamaban la muda retórica del silencio. Y debo decir unas palabras naturalmente de agradecimiento. Agradecimiento profundo, en primer lugar, a la directora del Instituto, Elena de Lorenzo, y a los queridos compañeros que habéis organizado este homenaje excesivo y conmovedor al final de mi vida académica y lo habéis materializado en este volumen, preparado con inmenso afecto y dedicación, sé muy bien lo que digo, por Eduardo San José y María Fernández Abril. Pero no solo eso. Creo que este es un buen momento también para agradeceros de corazón lo muchísimo que me habéis dado en este largo camino de crecimiento personal y proyectos compartidos, vuestro saber, vuestra ayuda y apoyo en momentos de dificultad, vuestro estímulo, cariño y tantas cosas más que es imposible resumir. Y agradecimiento inmenso también, cómo no, a las palabras tan generosas y excesivas que me habéis regalado mis viejos y queridísimos amigos, Elena, Pedro, Joaquín, Fernando, Serafina, Eduardo, José Antonio, nacidas fundamentalmente de eso, de la amistad, más que de ninguna otra cosa. Ahora tengo que asimilarlas, sedimentarlas, porque tengo una emoción que no me dejan calibrar exactamente lo que habéis dicho, pero lo agradezco en el alma. A ello quiero añadir también mi gratitud a la Universidad de Oviedo, mi casa, desde hace más de medio siglo, a mi Facultad de Letras, en la que siempre he encontrado las mejores condiciones para mi actividad docente, a mis compañeros y, sobre todo, amigos de mi departamento de Filología Española. Y, por supuesto, a todos los que están aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que me siento abrumada y confundida porque me identifico plenamente, y vuelvo a hablar de un personaje que ya ha salido aquí, me identifico plenamente, salvando todas las distancias,
con lo que en cierta ocasión decía el sabio Feijóo en una frase que me ha venido a la mente al pensar qué podría decir hoy y sobre la que, por cierto, Eduardo, tuvimos cierta vacilación, coma sí o coma no, al fijar el texto para la edición de las cartas eruditas. Y me explico y sirva un poco de anécdota para relajar un poco la tensión emocional, por lo menos para mí. Esta era una carta en la que, contestando a un corresponsal que le ha pedido que le resuelva algunas dudas sobre las cualidades físicas del frío y del calor, le dice que sí, que lo hará gustoso, si bien advirtiéndole, para que no crea que se adorna con plumas ajenas, que aunque ponga algo de su cosecha, en gran parte le dirá lo que ha aprendido de los más excelentes científicos de los últimos tiempos. Y añade, para que quede bien claro, nunca he deseado aplausos, que no merezco. La coma, indudablemente, cambia mucho las cosas, porque no es lo mismo decir que nunca ha deseado aplausos porque no cree merecerlos que el que solo sea por los inmerecidos. Al final la pusimos. Nunca he deseado aplausos que no merezco, porque entendíamos que ese era su verdadero sentido, según lo que decía a continuación y en otros lugares parecidos. Y recordaba la frase, claro, porque yo sí que estoy convencida y con bastante más motivo de no merecer este homenaje. Por eso lo tomo como un homenaje a eso que nos une a todos, o una gran parte de los que estamos aquí, que es el estudio apasionado de nuestro siglo XVIII. Y también como un reconocimiento a todo lo que el Instituto Feijóo ha venido haciendo para apoyarlo y alentarlo desde hace más de 50 años. Prácticamente los mismos de mi vida académica. Ya se ve que no ha sido corta. Pues si algo confirma este acto, es eso, que ha pasado el tiempo, mucho tiempo. Por lo pronto, cerca de 60 años desde que recibía clases aquí, en este paraninfo de nuestra vieja universidad, la Universidad de Feijóo, del Marqués de Santa Cruz, seguramente también de Campomanes, Jovellanos, Martínez Marina, Argüelles, Toreno, Clarín y otros tantos más, en la que tuve la suerte de formarme. Una universidad, aquella de los años 60, bastante más pequeña que la actual, pero también con su centro en este edificio histórico, que fue sede inicial de mi facultad y en el que, como no había suficientes aulas, había que echar mano también de este paraninfo, que por fortuna hoy luce mucho más iluminado y está presidido por nuestro fundador, Valdesalas, y no por aquel retrato de Franco revestido con ropaje de rector que mi querido y siempre recordado maestro José Miguel Caso González, siendo rector, mandó retirar. Vino luego mi incorporación a la universidad y un poco antes, al final de la carrera, un acontecimiento inesperado que marcaría para siempre mi futuro académico y al que se ha referido ya Elena. La llamada del profesor Caso a su despacho para hacerme partícipe de su proyecto de crear un centro de investigación dieciochista con toda una serie de ambiciosos objetivos, entre ellos servir para agrupar en sociedad común a los investigadores e invitarme a acompañarlo como modesta becaria. Invitación que acepté encantada, aunque estaba lejos de mis aspiraciones de entonces. Su convicción de la necesidad de que hubiera algo así en un tiempo en que el siglo XVIII era muy poco atendido y planeaban sobre él tantos malentendidos y tópicos falsos, su entusiasmo, la admiración que le profesaba como alumna, me ganaron definitivamente para la causa. Y así fue como empezó mi descubrimiento del 700 y mi vinculación al que sería el Centro de Estudios del siglo XVIII, en cuya génesis estaba también, quiero recordarlo, Francisco Aguilar Piñal, con el que Caso venía madurando la idea desde hacía tiempo y que será estrecho colaborador suyo y de todos nosotros durante muchos años. Me recuerdo agradecido también para él. Desde entonces han pasado muchas cosas. Llegaron los primeros socios, muchos maestros a los que ya leía y admiraba, como François López, que se ha mencionado, Antonio Maraval, Demerson, Gonzalo Anes, Miguel Banyori, Richard Herr, Nigel Glendini y tantos más,
y otros más jóvenes, como Pedro Álvarez Miranda, como Joaquín Álvarez Barrientos, Fernando Durán, que muy pronto también pasarían a ser maestros, y lo son maestros míos, desde luego. Muchas gracias por lo que habéis dicho. Fueron viendo la luz, se fueron desarrollando proyectos y promoviendo encuentros y reuniones científicas, fueron viendo la luz nuevas publicaciones, el grupito inicial de investigadores fue aumentando, la biblioteca también fue creciendo, en fin, pese a las dificultades y penurias que siempre hemos padecido, el proyecto al que se dedicó en cuerpo y alma el profesor Caso, la bella utopía universitaria, como la calificará años después Aguilar Piñal, se fue haciendo realidad. Y aunque tristemente nos dejó en 1995, continuó funcionando, consolidado luego como instituto universitario, hasta llegar a lo que es hoy. Sin duda, Elena, su mejor momento. Gracias a ti. De ese pasado y de lo que he aprendido, no he perdido nada. Por eso, puedo asegurar que mi vinculación al instituto ha sido la experiencia más enriquecedora, estimulante y gozosa de mi vida académica. Y que me siento muy afortunada de haberla podido compartir con aquel dieciochista eminente y hombre de bien que fue José Caso González, y con todos mis compañeros de viaje, desde los más antiguos, Álvaro Ruiz de la Peña, Javier González Santos, Elena de Lorenzo, Lola Mateos, Teresa Caso, Nati Nieto, Noelia, Jorge Ordaz, Víctor Álvarez Antuña, Joaquín Ocampo. Seguiría hasta los más recientes, Rodrigo, María y Jaime, y otros más que harían muy larga esta relación. Y ha sido así fundamentalmente por el afecto, generosidad intelectual y espíritu de colaboración que siempre ha habido entre nosotros. Creo que todos los que se han acercado al instituto lo han podido comprobar. Pero esto, y termino, no es un punto final ni una despedida, porque como a pesar de estar oficialmente jubilada, sigo creyendo en el valor de la investigación y del trabajo en equipo, quiero seguir haciendo lo mismo que hasta ahora mientras me sea posible. Tengo muy buenos modelos. En la distancia, Feijóo, que siguió escribiendo con la misma pasión de siempre hasta poco antes de morir, con 87 años. Y mucho más cerca, Caso, al que vi trajinar con sus jovellanos hasta el final de sus días, y tantos otros colegas que continúan con el afán, por decirlo con la expresión novelística del gran Luis Landero, sin dejar envejecer su mente. Repito, muchísimas y emocionadas gracias.
me cabe cerrar el acto y dirigirles unas palabras de agradecimiento a Inmaculada en nombre de la Universidad de Oviedo. Querida Inmaculada, no voy a volver a glosar tu trayectoria y tu ardua, rica y brillante labor, porque ya lo han hecho compañeros y compañeras más cualificados que yo. Solo recordaré que te conocí de la mano de otro de nuestros más insignes universitarios, que fue mi maestro Juan Ignacio Ruiz de la Peña. Él me acercó a ti y a otros miembros del instituto, poniéndoos como ejemplo de lo que significaba ser lo que él definía como universitarios cabales. A lo largo del tiempo he podido ir comprendiendo aquello de lo que me hablaba nuestro querido maestro. ¿Cuál era el significado de ser un universitario, una universitaria cabal, que cumple esa función para la que ha sido llamado mediante una vocación que tú has demostrado que termina con la propia vida, no puede terminar antes, como nos acabas de decir? Creo recordar que en alguna de tus publicaciones nos recordabas las palabras de un capellán de la Embajada Británica que destacaba en Feijóo su interés por informar, formar, transmitir conocimientos y enseñar a pensar. Y yo pensaba que esa es una perfecta definición de nuestra misión, una misión que tú has sabido cumplir como universitaria cabal que eres. Pero es que además la Universidad de Oviedo tiene que agradecerte otras virtudes muy especiales que te convierten en una de nuestras universitarias insignes. Michel de Montaigne, un personaje no caracterizado por lo que yo he podido saber de él, por su afabilidad, admiraba profundamente a aquellas personas que, según él, tenían el signo más cierto de la sabiduría, que era su serenidad, su amabilidad y su humildad. Son prendas que te adornan y que te definen precisamente como una universitaria cabal, en palabras de mi querido maestro. También dijo Feijóo que los que saben poco lo lucen mucho, venía a decir esto, y que aquellos que realmente son sabios no están aprovechando la mínima oportunidad para hacerlo saber, que unos eran, como él decía, verdaderos sabios, aquellos que recuerdan a los mercaderes de lonja, aquellos que en su lonja, en su instituto del siglo XVIII, de estudios del siglo XVIII, crean ese saber y esa riqueza y saben que se acudirá a ellos, de los buhoneros que salen a los caminos a aturdirnos con avalorios, que es algo que en este momento, desgraciadamente, como bien se ha dicho aquí, es moneda de cambio y de mercado. Tú, Inmaculada, además, eres espejo de universitarias. Y digo universitarias porque has abierto el camino y has creado el modelo para muchas universitarias que, viniendo detrás, hemos visto en esa Inmaculada respetada, brillante, amable en los pasillos, siempre sonriente, una imagen y una referencia de camino de futuro. Por todo esto, yo creo que has tenido muy claro algo que, como vicerrectora de Extensión Universitaria, recuerdo casi siempre. Unas palabras de Aniceto de Sela en un discurso de apertura de curso. Decía Sela que los universitarios debemos recordar que nuestros deberes académicos son deberes nacionales. Tú lo has tenido muy claro. Son deberes de servir, son deberes de contribuir. Y tu trayectoria para la Universidad de Oviedo ha sido eso, servir y crear. Has cumplido con tus deberes académicos. Y por eso llega el momento de que esta universidad te lo agradezca, porque nada puede demandarte
solo puede agradecerte, Inmaculada. Y por eso, esta es tu casa y seguirá siendo tu casa. Muchas gracias en nombre de la Universidad de Oviedo.